Muy bien. Estamos en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. De eso estábamos hablando la semana pasada, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dijimos? ¿Qué fue lo que dijimos la semana pasada sobre esta frase? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere decir algo? Don Jaime, venga. Si no, no se va a oír lo que va a decir. Díganos. Pablo estaba diciendo que no estaba diciendo que él hablaba lengua angélica, sino que estaba suponiendo o colocando como un ejemplo, ¿no? Que si él llegase a hablar, pero no estaba asegurando de que las hablara. Efectivamente. Él estaba poniendo una suposición, un ejemplo. Él estaba poniendo una hipérbole, una suposición hiperbólica, es decir, un ejemplo casi imposible, ¿no?, de que se diera, ¿no? Y una conjetura exagerada. De eso es de lo que se trataba, para mostrar un pensamiento que era absurdo, lo que estaban comentando, lo que creían los corintios, ¿verdad? Ahora, ¿nos enseña la Biblia que debamos nosotros hablar lenguas angélicas? No, en ningún pasaje de las Escrituras. No se nos enseña que tengamos que hablar lenguas angélicas, ni con los ángeles, ni tampoco con Dios, ¿verdad? No hay. Si existiera realmente una lengua angelical, nadie la conocería mejor que Jesús, ¿no creen? Pero no existe ni un solo pasaje en el que se vea a Jesús hablando una lengua angelical. ¿Existe ese pasaje en la Biblia? No existe ninguno. Ni cuando él siquiera hablaba con Dios directamente, con el Padre, ni tampoco, por ejemplo, pues en la transfiguración, ¿verdad? Cuando él se transfigura. Vamos a ir a Mateo capítulo 17, porque este es un pasaje muy interesante. Allí lo divino se junta con lo humano. Mateo capítulo 17. ¿Tendríamos nosotros un don que no tuviera Jesús? ¿Verdad que no? Mateo capítulo 17, versículo 1. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía en lenguaje angelical. ¿No dice eso? Dios no habla con lenguaje angelical, ¿verdad? Habla con la lengua de los hombres. Dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Amén. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. ¿Veis? Ni siquiera en los momentos más importantes, por decirlo de alguna manera, en los momentos en los que Jesús estaba mostrando su gloria, ni siquiera ahí él habló jamás una lengua angélica. Y él estaba hablando con gente que habían venido del cielo, Moisés y Elías.
Pero estaba hablando de manera que Pedro pudiera entender lo que se estaba allí comentando, ¿verdad? Así que no hay evidencia alguna en ningún pasaje de las Escrituras de que jamás nadie, ni siquiera los ángeles, hablaron en lengua angelical. O sea que Pablo lo que estaba poniendo era un ejemplo exagerado, ¿no? Si yo hablara todos los idiomas, hasta el de los ángeles, estaba poniendo un ejemplo exagerado para dar una enseñanza. Sí. Dice que es Elías y Moisés. Es que seguro Jesús les dice después a ellos. No, es que Pedro estaba allí viéndolos. Sí, pero estaba viendo, pero ellos no conocían a Moisés y a Elías. O sea, habían leído de Moisés. Pero estaba escuchándolo hablar con Jesús. Sí, pero en el momento que están hablando de ellos, debe de haber algo que dijera que eran Moisés y Elías. Claro. Habló y les dijo, se dirigió, porque ellos dicen exactamente que están hablando exactamente con Moisés. Claro, de alguna manera tuvieron que saberlo, ¿no? Jesús en la conversación con ellos posiblemente le dijo, pero mira Moisés, no te preocupes, o no, Elías, no, eso no, tranquilo, que se estaba hablando y por eso sabían que estaba hablando con Moisés y con Elías. ¿Ok? Ahora, si hubiera hablado en una lengua angélica, Pedro se hubiera quedado a 2 velas, Juan se hubiera quedado a 2 velas y Jacobo se hubiera quedado a 2 velas. Ninguno hubiera entendido nada, ¿verdad? Pero no hubo ningún tipo de lengua angélica ni en ningún pasaje de la Biblia. No se puede poner como fundamento de esa doctrina ni un solo pasaje de la Biblia. Por tanto, es una doctrina falsa. Así de simple. ¿Ok? Ahora, fíjense que ni Dios desde el cielo habla en lengua angelical. ¿Hay algún pasaje que se nos indique que tengamos que buscar ese lenguaje? ¿Ese don de lengua angélica? Tampoco lo hay. Así que, como ya hemos visto muchas veces, que el don de lengua era un don de idiomas humanos, y era como una señal que se dio en el primer siglo como señal del ministerio apostólico. Así que esto yo creo que más claro es imposible. No hay que volver otra vez a redundar sobre lo redundado, porque sería rizar el rizo. ¿Ok? Ahora, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, yo quiero señalar esas palabras, y no tengo amor, porque miren, esas son las palabras que de verdad le dan sentido a este pasaje, no las lenguas angelicales. Este pasaje no está escrito para hablar de lenguas angélicas, este pasaje está escrito para hablar ¿de qué? De amor. O sea, este es el pasaje, o sea, estas son las palabras que le dan sentido a este texto. ¿Por qué está este texto aquí? ¿Qué es lo que Pablo quería decirnos? Que aunque yo hablara las lenguas que hablara, si no tengo amor, ¿verdad? Ese es el fundamento. Esta es la frase importante de este versículo. Sí, y ustedes van a ver que en los 3 versículos primeros de este capítulo se da ese mismo orden: exposición, mensaje y conclusión. Exposición, mensaje y conclusión. La exposición es: si yo hiciera esto. El mensaje es: si no tengo amor. La conclusión es que de nada me sirve. O sea, y esto es algo que se va a repetir en el pensamiento de Pablo a lo largo de estos pasajes. Por eso, a la hora de leer un texto bíblico, si lo queremos entender bien, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cuál es la razón por la que este texto está aquí. O sea, ¿qué es lo que este texto me quiere decir? Y aquí este texto no está, como dicen los pentecostales, para que hablemos lenguas angélicas, está para que hablemos de amor. ¿Ok? Es de amor de lo que este pasaje habla. Si no tengo amor, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, ¿qué significa eso?
Un metal que resuena, un címbalo que retiñe. ¿Sabes lo que son címbalos o metales? ¿Sabes lo que es un metal? Metal, no, ustedes están pensando en un trozo de hierro. No, un metal es un instrumento musical en forma de triángulo. Entonces ese instrumento, porque es un instrumento musical, tiene que dar un sonido claro, nítido. Si resuena, no sirve. ¿Sabes lo que es un címbalo? Son los platillos, esos pequeñitos que se ponen aquí en los dedos, platillos metálicos como los que tiene la batería, o como estos que se dan así, son címbalos grandes, pues los hay pequeñitos, címbalos. Ahora, si un címbalo también retiñe, pues tampoco sirve. Un instrumento que no da una nota clara no sirve, se desecha. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si yo hablo todos los idiomas del mundo y hasta de los extraterrestres y no tengo amor, no sirvo para nada. ¿Entienden el mensaje o no? No sirvo, o sea, no sirve. Así de simple, así de sencillo. El punto principal de este pasaje no son las lenguas, son el amor. Y aunque pudiéramos conocerlas todas, sin amor no nos serviría de nada. Nadie debe gloriarse en hablar lenguas, sino que debiéramos gloriarnos en tener amor. Amén. En amarnos los unos a los otros. Porque tener muchos dones y no tener amor es un contrasentido. ¿No les parece? Cuando se habla sin amor, aún el más elocuente orador puede hacer daño. Aún el discurso más perfecto, homiléticamente hablando, si no va acompañado de amor, no va a edificar. Y esto es importante. Es como si escucharas ruido que te hace daño en el oído. Una persona hablando muy bien pero sin amor es una persona que va a herir, y eso no edifica. Es algo inservible. Y lo curioso es que cuando Pablo está diciendo esto, vamos a ver que todo el capítulo 13, excepto en el versículo 12, todo el capítulo, Pablo se lo aplica a sí mismo. No se lo está aplicando a los corintios, no le está diciendo, si ustedes hablan, no, si yo hablase lengua y no tengo amor. O sea, él se está poniendo de ejemplo. Y esto es lo importante, ¿no? Versículo 2, vamos a ir al versículo 2. Y si tuviese toda profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Ven otra vez el proceso: exposición, mensaje, conclusión. La exposición es si tuviera esto y aquello, lo demás para acá y lo demás para allá. El mensaje: y no tengo amor. La conclusión es: nada soy. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Aquí Pablo está ahondando en lo que ya ha dicho en el versículo 1. Él está remarcando aún más. Esto es muy propio del lenguaje hebreo. Los hebreos dicen una cosa y después la dicen de otra manera, y después la vuelven a repetir de otra forma diferente. Calcan, o sea, cuando algo es importante, lo remarcan una y otra vez para que quede claro qué es lo que ellos piensan al respecto. Y Pablo lo que nos está diciendo aquí es que tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si no tienes amor, nada eres. Nuevamente es una suposición hiperbólica, una exageración imposible, igual que la anterior. ¿Por qué sabemos que esto es una suposición hiperbólica? ¿Por qué sabemos que es una suposición exagerada? ¿Por qué? ¿Alguien quiere responder? ¿No quiere nadie responder? Cualquiera. Estamos diciendo de que ningún pasaje parece que alguien ha hablado.
Sí, pero no ahora con respecto al versículo 2, al que estamos leyendo. Es decir, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Por qué esto es una exageración? ¿Cómo dice? Claro, tendríamos que preguntarnos, ¿en quién se da esto, verdad? Esto no, en una sola persona esto no se da. No hay nadie que tenga profecía, que entienda todos los misterios, que entienda todas las ciencias. No hay nadie que tenga una fe tan grande que traslade los montes. No hay nadie. Esto es un absurdo. Pero Pablo lo está poniendo simplemente justamente para eso. Como diciendo, aunque así fuera, aunque hubiera alguien que tuviera este poder, esta capacidad, este conocimiento, si no tiene amor, nada es. ¿Ok? Es importante, Pablo está remarcando la misma idea que en el versículo anterior. Y si este lo entendemos bien, ¿por qué el otro lo vamos a interpretar de otra manera? Si son iguales. Son exageraciones que Pablo pone para dar un mensaje. Que el amor es necesario en la vida del creyente. Sin amor nada somos. Sin amor de nada servimos. Sin amor no somos nada. Es muy interesante con respecto a este tema de que si las lenguas y todo esto, es muy interesante que en los dos pasajes que el apóstol Pablo escribe, donde él relata los requisitos necesarios para el ministerio, tanto primera de Timoteo capítulo 3 como en Tito capítulo 1, en ninguno de esos pasajes se requiere como requisito para el ministerio que hable lenguas. ¿Ustedes no creen que si las lenguas fueran tan importantes como dicen los pentecostales, sería un requisito para el ministerio? Sin embargo, no lo es, porque no es tan importante eso, como nos quieren hacer creer. Y tengan en cuenta que las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito son posteriores a Primera de Corintios. Por eso algunos teólogos dicen que es que no se exige como requisito porque para aquella época ya las lenguas habían cesado, ya no se estaban dando ese don en las iglesias, ¿no? Ahora, sea como sea, las lenguas nunca han sido para capacitar a los cristianos para hablar en un idioma secreto con Dios. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde viene esa idea? ¿De dónde viene la idea de que unas lenguas extrañas, incoherentes, a través de esas lenguas estamos hablando con Dios? ¿De dónde viene esa idea? Porque de la Biblia no. Sí, pero ¿de dónde surge esa falsa doctrina? Falta de conocimiento. Pero lo hemos dicho ya anteriormente, del paganismo que había en Corinto. ¿Recuerdan? Que esto era lo que creían los sacerdotes corintios. En el paganismo, en los sacerdotes paganos, ellos utilizaban las lenguas para mantener la exclusividad de la relación con Dios. Entonces los sacerdotes hablaban esas lenguas extrañas y decían, Dios me ha dicho, y claro, Dios solo podía hablar a través de ellos. Entonces ellos tenían la exclusividad de la palabra divina. Pero de ahí es de donde viene esa idea. Esa idea no viene del texto sagrado que tenemos en la Biblia, viene del paganismo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. El trato de Dios con los hombres, en el trato de Dios con los hombres, jamás Él se relacionó con el ser humano en palabras extrañas. En ninguno de los casos que tenemos en la Biblia, y tenemos multitud de casos en los que Dios habla con el ser humano, nunca le habla en una lengua extraña. Es completamente contrario a la manera en que Él se comunica con los hombres y la manera en que los hombres nos comunicamos con Dios. Esa era, como digo, la creencia del paganismo, para mantener el monopolio
del culto pagano. Y este era el error que los corintios habían creído. Y este era el error que estaban practicando dentro de la iglesia cristiana. Y este es el error que el apóstol Pablo trata de combatir justamente con esta epístola. Incluso la iglesia está todavía porque ellos dicen que si nosotros no recibimos el don del Espíritu Santo y hablamos en lenguas, no tenemos el sello del Espíritu Santo, por lo tanto no podemos entrar al reino de los cielos. Pero eso lo dice en la iglesia pentecostal, algunos pentecostales, pero realmente eso no tiene fundamento bíblico. Y ese es el gran problema del pentecostalismo, ¿no? Demostrar que eso está en la Biblia. No hay un solo pasaje en las Escrituras donde puedan apoyar esa idea de que si uno no habla lenguas, no está sellado con el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a ir al pasaje que se nos habla del sello del Espíritu Santo. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. ¿Vale? Versículo, vamos a empezar a leerlo en el versículo 11 y vamos a llegar hasta el versículo 13 o hasta el 14, del 11 al 14. Fíjense, yo quiero que presten atención. Efesios capítulo 1 del 11 hasta el 14. Efesios capítulo 1 del 11 al 14. Yo quiero que presten mucha atención, porque es verdad que los pentecostales dicen eso. Si tú no tienes el don de lengua, el bautismo del Espíritu Santo, como ellos le llaman, entonces tú no tienes el sello del Espíritu Santo. Ahora, veamos a ver qué es lo que nos dice la palabra, cómo somos sellados y por qué. Versículo 11 dice: en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahí Pablo habla de los judíos, ¿verdad? Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, ahora se dirige a los gentiles, habiendo que oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, y habiendo hablado lenguas y siendo bautizado en el Espíritu Santo, ¿dice eso? No, ¿verdad que no? Dice, en él, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, ¿quiénes son sellados? Los que oyen el evangelio y creen en él, no los que hablan en lenguas. Por tanto, quien dice eso está defendiendo una falsa doctrina que no tiene fundamento bíblico. Ahora, esto sí es palabra de Dios. ¿Cómo somos sellados por el Espíritu Santo? Cuando oímos el evangelio y lo creemos. Cuando oímos el evangelio y respondemos al evangelio, el evangelio es el mensaje de la buena noticia de que hay salvación en Cristo Jesús. Cuando yo creo, ahí el Espíritu Santo me sella. Dice que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es decir, las primicias de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, hasta que consigamos la herencia total, que la recibiremos cuando estemos con el Señor en los cielos, ¿verdad? Pero fíjense con qué facilidad se toman palabras de los textos, se sacan de contexto como pretexto para hacer falsas doctrinas, cuando en realidad la palabra de Dios no dice que somos sellados por hablar en lengua o por tener el bautismo del Espíritu Santo, sino por haber oído y creído el evangelio. Amén. Por eso es muy importante conocer bien la palabra, porque cuando alguien nos dice algo tenemos que decirle, bueno, ¿y eso dónde está escrito? ¿Y eso quién lo dice? Claro, se lo dice la iglesia pentecostal, pues está muy bien. Ahora muéstrenme en la Biblia cómo es eso. Y en la Biblia no lo pueden demostrar.
En la Biblia, cuando habla del sello del Espíritu Santo, habla de que Dios sella a aquellos que oyen y creen el Evangelio. Por eso decía, este era el error que tenían los corintios. Ellos pensaban que cuando alguien hablaba en lenguas extrañas, incoherentes, estaba hablando con los dioses. Y entonces esa persona pues se daba una importancia en la iglesia desmedida, de tal manera que los que tenían don de lengua se creían superiores a quienes no lo tenían. Esto también pasa entre las iglesias de hoy, ¿verdad? Los que tienen don de lengua se creen más espirituales. Ahora, tener un don ¿es sinónimo de espiritualidad? No. Vamos a ver que es un falso mito, ¿no? Pero antes de llevar ahí, el creyente en Cristo sabe que para hablar con Dios lo único que tiene que hacer es abrir sus labios y comenzar a hablar en su propio idioma, porque Dios lo va a entender. ¿Habrá alguna lengua que Dios no entienda? ¿Quién inventó los idiomas? Fue Dios quien en la Torre de Babel, ¿verdad?, confundió las lenguas de los seres humanos porque se estaban uniendo para mal. Y Dios dijo, confundámosle aquí. Y fue Dios quien puso las lenguas. O sea, no fue el hombre quien las inventó. No fue hasta, fíjense, durante 2000 años de cristianismo, el don de lenguas no fue tenido en importancia. Fue como algo que fue del primer siglo, que se dio, como aquellos milagros que se dieron y tal. Y fue hasta 1900, principios del siglo XX, del siglo pasado. No fue hasta principios del siglo XX que un grupo de creyentes en Estados Unidos, en una reunión de oración, uno empezó a temblar y a hablar en una palabra incoherente. Y a partir de ahí ya comienza lo que es la iglesia pentecostal. Eso ocurre en Estados Unidos en 1906. A partir de ahí eso se extiende como la pólvora. Pero durante 2000 años de cristianismo a nadie se le ocurrió eso de hablar en lenguas extrañas. Se sabía que cuando eso ocurría eran gente que estaban tratando de engañar a otros. Curiosamente eso se infiltró en la iglesia. Pero escuchen bien, vamos a leer un pasaje que ustedes conocen muy bien y ustedes van a entender por qué eso se ha dado dentro de la iglesia cristiana. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Y es que esto se tenía que cumplir. Esto es una profecía que Pablo dio hace 2000 años y que debía cumplirse. Ahí dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la sana doctrina. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así de simple. A lo mejor algunos que nos están viendo por internet después me escribirá diciendo, pero hombre, ¿cómo puede decir esas cosas y tal? Pues mire, porque están escritas, no son palabras mías. Yo no escribí esto, lo escribió Pablo hace 2000 años. Pero yo sé que esto se está dando hoy en día. Muchos se están apartando de la verdad justamente porque están escuchando doctrinas que no tienen fundamento bíblico. Se están apartando de la verdad porque le dan más importancia a lo emocional que a lo escritural. Y si ponemos en la balanza lo emocional, las experiencias místicas nunca pueden tener el mismo valor que la palabra de Dios.
El cristiano no puede vivir guiándose de sus emociones, porque el que es cristiano de verdad conoce Jeremías 17:9, donde dice el Señor que el corazón es engañoso, más que todas las cosas, dice, y perverso. Ya lo dijo Jesús, que del corazón salen las malas acciones, ¿verdad? Por tanto, no podemos fiarnos de nuestras emociones. Tenemos que fiarnos de lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. Cuando una persona dice, no, pues esta iglesia está muerta. ¿Está muerta? Sí, aquí no se siente la presencia de Dios, el fuego de lo alto. No, habrá que meterle fuego. Las emociones es el terreno predilecto del diablo, porque ahí ustedes no se pueden imaginar las cosas que se ven en el terreno de las emociones. Métanse en internet y busquen vídeos. Yo estoy sacando una lista de vídeos que muestran los excesos pentecostales. Y la voy a poner en internet para que todo el mundo la vea. Porque es una vergüenza. Como decía, es un mito y es un falso mito pensar que porque se tiene un don se es más espiritual. Pero yo quiero que vean 1 Corintios capítulo 1, versículo 7. Vamos a leerlo desde el 5. 1 Corintios capítulo 1, versículo 5. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mire, la iglesia de Corinto era una iglesia con muchos dones, pero ya vamos por el capítulo 13 y hemos podido ver cómo la iglesia de Corinto era una iglesia espiritual. Oiga, no. ¿Cómo le llama el apóstol Pablo? Carnal. Miren, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, puede que tuvieran muchos dones, muchos talentos, mucho poder sobrenatural, pero eran carnales, eran inmaduros, eran como niños. Tenían pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, disensiones. Eran terribles. Así que no asocien los dones con lo espiritual, porque no tiene nada que ver. En realidad no tiene nada que ver. La espiritualidad tiene que ver con los frutos del Espíritu Santo, más que con los dones. La espiritualidad tiene que ver con el carácter de Cristo en nuestra vida, no con la capacidad que Dios te haya dado, ya sea para cantar, ya sea para enseñar, ya sea para evangelizar, para aconsejar, para lo que quiera que sea. La espiritualidad no tiene que ver con las capacidades, tiene que ver con el carácter. Y esto es importante entenderlo. 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe. Pablo no está hablando aquí de la fe para salvarse, sino de toda la fe. Es decir, si fuera la persona que más fe tuviera en el mundo. Pero, y si, dice ahí, si no tengo amor, nada soy. Amén. Una vez más,
un ejemplo exagerado para dar una enseñanza clara. Sin amor nada soy. Puedo tener el conocimiento de toda ciencia, puedo tener todas las profecías, puedo predicar muy bien, enseñar muy bien, pero si no tengo amor, nada soy. ¿Amén? ¿Están de acuerdo o no? Ok. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Una vez más, lo que Pablo quiere enseñar es la necesidad del amor. La frase sobre mover montaña era un proverbio judío que se refería a lograr lo imposible, ¿no? Y la iglesia primitiva admiraba realmente a las personas de mucha fe, a aquellas personas a través de las cuales Dios podía hacer milagros y demás, ¿no? Pero claro, una persona sin amor, por muchos milagros que haga, no es nada, ¿no? Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Una vez más, el énfasis en esta hipótesis improbable, esta vez para enseñar ¿qué? ¿Qué es lo que Pablo está enseñando con este versículo? La importancia del amor. Miren, la actitud con la que hacemos las cosas vale mucho más que lo que hacemos. La actitud, aún tratándose de una buena obra, si lo hacemos con una mala actitud, no sirve de nada. Sin la correcta motivación, una buena obra no vale para nada. Hay pocas cosas que expresen mejor el amor que la caridad. Es decir, el compartir lo que se tiene. Es la mejor forma quizás de mostrar el amor. Sin embargo, aun cuando compartimos lo que tenemos, si no lo hacemos con una buena actitud, de nada me sirve. Fíjense lo que está diciendo aquí Pablo, ¿eh? De nada me sirve. Es verdad que mucha gente se involucra en la obra social para ponerse medallas o por intereses personales, es decir, con unas motivaciones que no sean correctas. Por ejemplo, cuando una iglesia hace obra social para hacer proselitismo, ¿ustedes creen que es una motivación correcta? Es decir, te damos alimentos si tú vienes al culto. ¿Es correcto eso? No lo es. Eso es chantaje. La obra social hay que hacerla por amor, no a cambio de. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, ¿dar alimentos está bien? Sí, pero hay que mirar las motivaciones. ¿Por qué lo hacemos? Hubo una época en la que en España se abrieron multitud de centros de rehabilitación de toxicómanos. Y yo escuché a un pastor decir, es que esto trae mucha gente a la iglesia. ¿Ustedes creen que es la motivación correcta? No. Y hay iglesias que hacen obra social con esa motivación, pero no es la correcta. Cuando hacemos obra social lo tenemos que hacer por puro amor, porque Dios dice que debemos amar a nuestros semejantes, no solo a quienes piensan como nosotros, no solo a los que creen lo mismo que nosotros. El otro día se sorprendía a alguien porque le habían dicho, no, es que allí, hablando de nosotros, como viene de otra iglesia, pensaba que nosotros hacíamos las cosas de la misma manera. Le habían dicho, no, es que allí dan alimento pero a cambio de que la gente vaya a la iglesia.
Y le dijeron, ¿en la iglesia Berea? No. Sí, porque esos todas son iguales y tal. No. Pues no. Entonces esa persona, que es una creyente nuevecita, me visitó. Y estando en la oficina y yo explicándole lo que hacíamos, cómo lo hacíamos y demás, me dice, bueno, ¿y ustedes cuando reparten alimentos y tal? Y yo le explicaba cómo lo hacemos y que cuando necesitamos usar los dos locales y que para repartir alimentos, como vienen muchas personas que son árabes, que son musulmanos, para no ofenderle incluso quitamos la cruz para no ofenderles en su fe. Porque de lo que se trata es de ayudarles en su necesidad, no de convertirlos al cristianismo. Eso es otra cuestión. Y ella se sorprendía y decía, sin que yo te pregunte nada, me ha respondido todas las preguntas que yo traía. Porque me habían dicho esto y esto y esto y esto. Y pues mira, ven, le enseñé el archivo, le enseñé lo que hacemos, cómo lo hacemos. Dice ella, es que yo sabía que eso no era como me habían dicho. Pero hay iglesias que lo hacen así. Si quieres alimento, tienes que venir al culto. Tienes que ir a la célula. Si quieres, tienes que... Eso no es correcto. Las motivaciones no son correctas. Deben ser correctas. ¿Están de acuerdo o no? Hay personas que hacen obra social porque piensan que de esa manera están haciendo una buena obra y, como dicen vulgarmente, se están ganando el cielo, ¿verdad? ¿Ustedes creen que haciendo obra social uno se puede ganar el cielo? Ay, yo voy a hacer esto para estar un escaloncito más para arriba. Ya estoy más cerquita del cielo. Esa no es la motivación correcta. Estas palabras de Pablo lo demuestran con mucha sencillez. Si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Aunque reparta todos tus bienes para dar de comer a los pobres. Así que es importante analizar nuestras motivaciones. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, esta es una frase un poco oscura que muchos teólogos no se ponen de acuerdo. ¿De qué está hablando realmente Pablo aquí? Bueno, pues algunos dicen que se refiere a las palabras de Jesús cuando habla en la Santa Cena de esto es mi cuerpo que por vosotros será entregado, pero realmente esto no tiene nada que ver con la Santa Cena, ¿no? Hay ninguna evidencia que lo relacione una cosa con la otra. Personalmente creo que se refiere a esa práctica cananea que había entonces, pagana, en la cual había personas que se ofrecían voluntariamente para ser sacrificados a los dioses. Había gente que se arrojaba al fuego. Eso ocurría en Mesopotamia, por ejemplo, y era algo que aparentemente delante de la gente glorificaba a aquel que lo hacía, ¿no? Y Pablo está diciendo, dice, bueno, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, aún así, y no tengo amor, de nada me sirve, ¿no? Es decir, como los musulmanes cuando se ofrecen como mártires, ¿no? Para asesinar a lo que ellos consideran sus enemigos, ¿no? Pero ellos piensan que al morir como mártires, al ofrecer el sacrificio de su vida, ellos van a ir al paraíso donde van a tener 70 vírgenes para ellos, ¿no? O sea, están locos, les han comido el coco, les han mentido y les están llevando al infierno, donde van a pasar toda una eternidad arrepintiéndose de su pecado, pero sin que les sirva de nada, porque de allí no va a salir nadie. Miren, aprovecho la oportunidad para decir lo siguiente. Todos esos testimonios de gente que han estado en el cielo, que después han ido al infierno, que han salido de allí y que cuentan no sé qué, no se crean ni la mitad de eso. Créanme que el que vaya al infierno de allí no sale. Créanme, porque la palabra de Dios lo enseña.
En Lucas 16 lo tenemos claramente. Y el Señor Jesús habla de este tema. El que va al infierno, dice, estará allí eternamente. De allí no sale nadie. Pero aun si una persona entrega su propia vida para ser quemado, sacrificado, reventado, da igual, sin amor, de nada le sirve. Aún, como dice ahí, el mayor de los sacrificios personales, que es el sacrificio de la propia vida, no sirve de nada si no tiene amor. Ya sea en el Islam o en el cristianismo, o sea como sea, sin amor nada vale. Versículo 4. El amor es sufrido. En el original quiere decir el amor es paciente. Se refiere paciente con aquellos que nos ofenden, con aquellos que nos injurian. ¿Qué significa eso? Ser paciente o ser sufrido. Significa que reaccionamos lentamente, que no nos dejamos arrebatar, que damos lugar a la ira de Dios, que no nos vengamos nosotros mismos. Es decir, que estemos dispuestos a soportar con paciencia el carácter desagradable de otras personas, como Dios es paciente con nosotros. ¿Amén? ¿Es paciente Dios con nosotros o no? Bueno, conmigo lo es. Ahora, ¿somos nosotros pacientes con nuestros semejantes? Bueno, quizás no seamos todo lo que debemos, pero debemos esforzarnos en serlo, porque somos llamados a amar a nuestro prójimo y el amor es sufrido. ¿Amén? Con nadie vamos a necesitar más paciencia que con aquellas personas que convivimos a diario, ¿verdad? Con nadie vamos a necesitar más paciencia que con aquellas personas con las que estamos rozándonos todo el día. Es por eso que necesitamos más amor para con esas personas que para con los demás. Para que no se dé esa paradoja que se da en algunos creyentes, ¿no? Ay, pastor, en la iglesia es un amor, pero en casa yo quisiera que usted lo viera por un poquitito. ¿Verdad? El amor es sufrido. El amor es paciente. El amor es benigno. Benigno significa que no hace daño. No es maligno, ¿verdad? Es benigno. No es malo. Es afable, es benévolo, es piadoso, no reviste gravedad. Cuando una persona te dice que te ama y te hace daño, es un mentiroso o una mentirosa. Porque el amor es benigno, el amor no hace daño. Toma nota, ¿vale? Porque esto es muy importante. No, yo te amo, lo que pasa es que... No, mire, no admita justificación. Si te hace daño, no te ama. Es mentira. El amor no hace daño. La benignidad es uno de los frutos del Espíritu Santo. Por tanto, tiene que ver con el carácter, ¿verdad? Como lo decía, tiene que formar parte del carácter del Hijo de Dios o de la hija de Dios. El amor es benigno, el amor no tiene envidia. En el original dice, el amor no es celoso. La Biblia está llena de ejemplos que muestran los efectos desastrosos que producen los celos en las relaciones humanas. Por ejemplo, Caín mató a Abel por celos. Los hijos de Jacob tuvieron celos de José. ¿Qué hicieron? Lo vendieron. El sumo sacerdote y el Sanedrín
tuvieron celo de Jesús. ¿Qué hicieron? Lo mandaron matar, ¿verdad? Los judíos se pusieron celosos de Pablo y Bernabé. ¿Qué hicieron? Los echaron de Antioquía de Pisidia. Aunque la palabra celos puede tener un sentido positivo, yo voy a aclarar esto, ¿ok? Por ejemplo, cuando Dios defiende su honor, dice Dios es celoso. Entonces, en ese sentido sí, tiene un sentido positivo los celos. Pero los celos a los que se refiere aquí, en relación con el amor, no tienen ningún sentido positivo. Hay gente que dice, si te cela es porque te quiere. Mentira. Mentira. Si te cela es porque desconfía de ti. Y si desconfía de ti, tú deberías desconfiar de él o de ella. Porque quien no se fía es que no debe fiar. El amor está libre de envidia. El amor está libre de celos. Amén. El amor, dice ahí, no es jactancioso. Jactancioso significa presumido, fanfarrón. ¿Conocen algún fanfarrón? Siempre está buscando conseguir el reconocimiento de los demás, ¿verdad? Siempre está hablando de sí mismo, de lo que hizo, de lo bien que lo hizo, de cómo viste, de lo bien que viste. Haga lo que haga, su conducta siempre está marcada por el egoísmo. Sus motivaciones por eso no son sanas. Las motivaciones de un jactancioso no tienen que ver con el amor. Tienen que ver, si tiene que ver con el amor, es solamente con el amor de sí mismo, pero no con el amor hacia los demás. Porque la jactancia, la arrogancia van de la mano. Y Dios aborrece este tipo de personas, porque suelen robarle la gloria a Dios. Amén. Al final del versículo 4 dice, el amor no se envanece. Es decir, no es arrogante, no es soberbio. La arrogancia es un pecado que atenta contra la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Cuando uno se considera, es que yo no soy como esos. ¿Recuerdan al publicano es que yo no soy como ese pecador, porque tú sabes, Señor, que yo hago esto y que hago lo otro, y que yo para acá, yo para allá, yo es la palabra ideal, favorita de los vanidosos, ¿verdad? Por cierto, algunos corintios eran así. Es que yo tengo el don de lengua, es que yo conozco, tengo más sabiduría que... Ellos creían que como Pablo no iba a regresar de momento, creían que podían criticar su autoridad, ¿no? Y de hecho lo hacen en el capítulo 4, versículo 8, en el versículo 19, en el capítulo 5, versículo 2, atacan a Pablo en su autoridad, ¿no? Y ya Pablo había hablado de este tema a los corintios, en el capítulo 8, versículo 1, les había dicho, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Así que, aunque algunos quieren tener conocimiento para humillar a los demás, esa no es la motivación correcta. Yo quiero aprender para dejar callado a todo el mundo. Oiga, no. Esa no es la medida correcta. Esa no es la motivación correcta. ¿Verdad que no? El arrogante no ama. Y el que ama no es arrogante. Porque arrogancia y amor se excluyen el uno al otro. Amén. ¿Nos da tiempo todavía? Versículo 5. Creí que no me voy a dar tiempo. Versículo 5. El amor, estamos diciendo ahí, dice, no hace nada indebido.
En otras versiones dice, no se comporta indecentemente. Hace unos días pasaba yo para mi casa y vi allí a unos niños. La niña podía tener 12 años si es que los tenía, y el chaval podía tener unos 14. Estaban allí besándose allí, pero en la calle, en la esquina del bloque, de una manera vergonzosa. Y pasé por allí y no me pude resistir. Me acerqué al chico y le dije, oye, ¿por qué la menosprecia de esta manera? ¿Cómo? Sí, ¿por qué no la amas de verdad? El verdadero amor respeta, y tú la estás avergonzando públicamente. Si la amas, respétala, demuéstrale respeto. Es la mejor manera en que la puedes demostrar que la amas. Se quedó a cuadro, como no entendiendo lo que él diría, el carroza este. ¿Qué me está diciendo el viejo este? Pero es así. El amor no hace nada indebido. Pablo está hablando del amor, de lo que no es el amor. Está hablando en sentido negativo, lo que no es, lo que no hace el amor. Y en esa descripción negativa, él está diciendo que no hace nada indebido. En el nombre del amor no se pueden justificar ciertas cuestiones, ciertas cosas. Cualquier conducta indecorosa, impropia o inapropiada, en cualquier situación, que nadie la justifique diciendo que es por amor, porque nada tiene que ver lo indecoroso con el amor. Nada. El amor respeta las normas de la decencia. El amor tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos los unos con los otros. Incluso en la manera en que nos vestimos, en la manera en la que hablamos, en la manera en la que nos movemos, la manera en que hacemos las cosas. El amor, cuando es de verdad, cuando amamos al prójimo, no hace nada indebido. Amén. No busca lo suyo. Esto debería estar subrayado en letras de oro. Los traductores no se ponen de acuerdo en cuanto al significado de esta frase. Unos dicen que el amor no insiste en su punto de vista. Otro dice que no busca su propio interés, e incluso otros dicen que no reclama sus derechos. Pero sea como fuere, todas las traducciones podrían resumirse en que el amor no es egoísta. El amor no está mirando por sí mismo. Pablo fue ejemplo de los corintios en amor, cuando por amor a ellos estuvo 1 año y medio sirviéndoles sin recibir sostenimiento ninguno de la iglesia de Corinto, para no serle tropiezo. Una y otra vez el apóstol Pablo les enseñó ese principio de que el amor no busca lo suyo. Capítulo 10, versículo 24, versículo 33. También a los filipenses le habló de ese mismo principio. Quiero que vean conmigo Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículos 3 y 4. ¿Lo tienen? Filipenses 2, del 3 al 4, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Amén. Y eso a pesar de que los filipenses sí que apoyaron a Pablo económicamente, porque en el capítulo 4 de Filipenses, del 10 al 20, no se oye ¿Dónde está?
Nos quedamos sin batería. Bueno, dice que a pesar de que el apóstol Pablo sí que había recibido sostenimiento de la iglesia de Filipo, porque aquí en el capítulo 4, versículos del 10 al 20, Pablo le va a dar las gracias a la iglesia de Filipo justamente por haberlo sostenido económicamente. Pero aún así, Pablo les enseña el principio de que el amor no busca lo suyo. Cada uno, dice ahí en el versículo 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Así que no se goza, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Dice también, no se irrita. Bueno, en realidad todos nos irritamos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay algunos que parece que viven irritados, ¿verdad? Que parece que no tienen descanso. El amor, no, el verdadero amor no te permite estar siempre enojado. Una cosa es que te enojes porque tienes motivo y otra cosa es que te enojes porque vives enojado, ¿no? El enojo en sí mismo no es pecado. El enojo. Dios mismo se irrita, ¿no? Dice la palabra de Dios, la Biblia habla de la ira de Dios, pero Dios no peca, sabemos que Dios no peca. Por tanto, la ira no es pecado, pero te puede llevar al pecado. Por eso se nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ¿verdad? Es decir, ahí tenemos tres cuestiones en ese pasaje. En ese pasaje está en Efesios capítulo 4, 26 creo que es, ¿no? 4:26 creo que es. Efesios 4, sí, 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí tenemos tres cuestiones a tener en cuenta. Primera, puedes tener un motivo correcto para enojarte. Por eso dice airaos. Puede haber un motivo correcto. Si te enojas por algo justo, no pecas. Cuando hay un motivo justo. Ahora, segundo, sin embargo, aunque podemos airarnos, no tenemos permiso para pecar. Por tanto, debemos controlar la ira para que la ira no nos lleve al pecado, para que la ira no nos controle a nosotros. Amén. Por eso se nos enseña en Efesios, un poquito más adelante, en los versículos del 31 al 32, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, etcétera. ¿Okay? Tercera, cuando nos enojamos, no debemos llevar nuestro enojo más allá de la puesta del sol. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ese es el mandamiento apostólico que tenemos aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque si tú hoy te acuestas enojado, mañana te levantas enfurruñado. ¿Ok? Y eso va a afectar mucho a la relación. Así que si tienes un problema, no te acuestes hasta que no lo arregles. Y si estás hasta las 2 de la mañana de pie esperando a que los nervios se tranquilicen, te queda hasta las 2 de la mañana, pero antes de irte a la cama, vete a la cama con el problema resuelto. ¿Ok? Oye. Mire, hasta Moisés, que era el hombre más manso de toda la tierra, según el libro de de Números capítulo 12 creo que es, dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Bueno, pues hasta el hombre más manso de la tierra, después de 40 años de aguantar al pueblo de Israel en el desierto, un día se enojaron y empezaron a protestar porque no tenían agua, y hasta Moisés se enojó.
Y Dios le dijo que le hablara a la peña para que el agua brotara, y Moisés le dio 2 palos a la peña. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso? Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Nosotros decimos, bueno, ¿qué importancia tenía el hecho de haber golpeado a la roca? Mucha, muchísima. Porque en 1 Corintios, en el capítulo 10, nosotros recuerdan que estudiamos en el versículo 4, 10:4. Fíjense lo que dice. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de qué? De la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que al final, Moisés, al golpear la roca, estaba golpeando, es como si hubiera golpeado al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había puesto la roca como un tipo de Cristo, como aquel que nos da agua al sediento. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en el último y gran día de la fiesta? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esto a los judíos le traía el recuerdo de aquel día en el que Moisés en el desierto, al golpear la piedra, salió agua y pudieron beber todos, ¿no? Así que es importante mantener la tipología, es importante obedecer a Dios en todo, hasta en los detalles. Juan capítulo 2 nos muestra el enojo de Cristo. Ustedes conocen el pasaje, en los versículos del 13 al 17, cuando Cristo entra en el templo y se da cuenta y descubre el negocio que los sacerdotes tenían montado en el templo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Volcó las mesas, hizo un látigo, sacó a los animales de allí y se enojó mucho. Hoy en día es necesario limpiar muchas iglesias de negocios sucios. Hoy en día hay iglesias que están llenas de negocios. Se comercia con la fe de la gente, como hacían los sacerdotes del tiempo de Jesús. Cuando Pablo estaba en Atenas, dice la palabra de Dios que su espíritu se enardecía viendo la idolatría de aquella gente. Así que cuando vemos esto nos damos cuenta de que hay un motivo correcto para enojarse, pero tenemos que controlar la ira. Cuando hoy hacemos esto, cuando corregimos a alguien que está errado, nos tildan de falta de amor. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque el tema da un poquito más y no quiero perder. No quiero andar corriendo porque de verdad que la palabra es muy rica para pasar por encima de las enseñanzas que tiene. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? No hay preguntas. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor dándole gracias por su palabra. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a seguir profundizando en ella, a seguir aprendiendo de ella. Y vamos a orar al Señor. Pero antes, comentarles